Hola, bienvenidos a un capítulo más de Al Calor Empresarial, este espacio de Al Calor Político, un espacio en donde vamos charlando con diferentes mujeres y hombres de gran visión, con mujeres con la vista al frente, con hombres que también establecen día a día la estrategia para que el motor económico de cada una de las empresas que ellos operan pueda ser lo que son el día de hoy. Con artistas, con hombres del arte, de la cultura, del deporte. Ha sido una tercera temporada en donde cada capítulo nos deja algo nuevo. Sean ustedes bienvenidos a este espacio, disfruten de este nuevo capítulo. Al Calor Empresarial les da la bienvenida. Vamos a ver. Hola amigos del Calor Empresarial, en este espacio de Al Calor Político. Me da muchísimo gusto estar una vez más, un capítulo más con ustedes en esta tercera temporada, en que pues hemos estado en un formato distinto con grandes mujeres, con grandes hombres, que bueno, pues son parte fundamental de la vida económica, turística, cultural de nuestro bello Veracruz. Y en esta ocasión pues se conjugan varias cosas, porque acá me invade también el sentimiento de una gran amiga, una gran mujer, una gran persona, un gran ser humano, una jalapeña además pues grande y muy conocida por todos ustedes, una mujer empresaria, cocinera, además por supuesto muchos sabemos que es antropóloga, y lo cual la ha hecho ir hacia mucha investigación de la gastronomía y ir también a la especialidad en la cocina tradicional mexicana. Una mujer que además ha dado cátedra, ha estado en más de 3 continentes llevando los sabores, los aromas, la riqueza de nuestro Veracruz a través de uno de los sentidos más maravillosos que hay, que es el gusto, la comida, todo esto que nos hace pues ser lo que hoy Veracruz es. Y me refiero a nuestra querida Raquel Torres, quien este día está con nosotros. Raquel, gracias por recibirnos en este espacio tan mágico, tan increíble, que además pues evidentemente tiene todo tu sello, ¿no? Y además seguro estoy que cada una de las piezas que aquí tienes tendrán una historia y tendrán un porqué. Y aunque yo digo y estoy convencido que muchos te conocen, a mí me gustaría empezar jugando contigo. Vamos a hacer una serie de preguntas, Raquel, y quiero que me contestes en muy pocos segundos cada una de estas preguntas, en donde seguramente usted, televidente, se va a dar cuenta un poco quién es Raquel Torres. Y ya de ahí platicaremos mucho y aprenderemos mucho de lo que Raquel sabe sobre Veracruz a través de su gastronomía. Tu mejor receta, Raquel. La que sale del corazón en el momento. Exacto. El mejor sazón que tienes. Los recuerdos de mi infancia. ¿Tu aroma preferido? El anisado del acuyo. Por algo se llama el acuyo tu taller. La mejor especie. Soy de hierbas. ¿Tu utensilio preferido en la cocina? Barro. ¿El mejor platillo? Frijoles con lo que sea. ¿Tu inspiración? Mi identidad. ¿Tu sueño por cumplir? Más libros. No. ¿No? No. ¿Cuál? Que nos reconozcamos en la comida. Exacto. La peor experiencia que has tenido en la cocina, Raquel. Confundir harina con talco. ¿Leña o carbón? Leña. ¿Peltre, barro o teflón? Peltre. ¿Qué te tomas, Raquel? Mezcal.
Mezcal con piquete. Excelente, pues qué padre, Raquel. Gracias de verdad por permitirnos estar contigo. Platícanos, Raquel, un poco en principio de tu historia. ¿Cuándo descubres tú toda esta parte maravillosa y tu encanto por la cocina? Si estuviste, pues estudiaste antropología, si eres investigadora, ¿cuándo la cocina te atrapa por completo o es una fusión de todas las cosas? Yo creo que es una amalgama de todo esto que acabas de decir, porque mi interés primero fue llevar comida de la calle a un lugar digno, que fue mi primera empresa, espacio gastronómico, hace 42 años, la churrería. Y después darme cuenta que en muchos de los libros que empezaban a ver de cocina mexicana no aparecían las recetas de mi infancia, las que tenían que ver con lo que la gente asumía que era de lo pobre. No había muchas recetas ni de flores, ni de hongos, ni de hierbas, que era lo que más se comía por temporada y se sigue comiendo en esta región maravillosa que es Jalapa y su región. Así es, Raquel. Cuando hablas de Jalapa, la pregunta que seguramente muchas veces te han hecho y que sigue siendo una incógnita y que seguro a los televidentes les llamará la atención y también se lo preguntarán. Yo también ya algún día te lo he preguntado. Dame el platillo típico de Jalapa. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo sabe? Nos peleamos que si el pambazo, que si el chilatole. ¿Cuál es el platillo realmente típico de Jalapa o no tenemos un platillo como tal? En Jalapa no, como tal, no hay un platillo que nos defina porque es comparte la región y comparte el estado. Si hablamos de chilatoles, pues sí, en Jalapa se cocinan tantas formas como la economía y la historia personal de quien cocina. Por lo menos yo tengo 13 recetas que solamente he encontrado en Jalapa, pero eso no quiere decir que Jalapa sea de los chilatoles o que los chilatoles sean de Jalapa, porque los chilatoles forman parte de la región mixteca, esta región de Oaxaca, Puebla, que entra por las montañas de Zongolica y así es como nos llegan los chilatoles. Igual pasa o es parecido con los pambazos. En Jalapa tiene más usos que en otras ciudades, hay más tamaños, más rellenos, más usos sociales de algo que puedes llevar a la escuela o al campo o que se dan un velorio. Y eso no sucede en otras regiones, pero eso no hace que sea de Jalapa el pambazo, sino que es un pan que dependiendo del estado y de la región tiene diferentes rellenos, diferentes usos, diferentes tamaños. Entonces tampoco es tan nuestro. ¿Y el chile jalapeño? El chile jalapeño que se enlata aquí en 1860 y algo, y que se da a conocer por unos españoles que seguramente al hacer la salmuera, porque los chiles se echaban a perder muy pronto, se echan en barricas con vinagre y otras hierbas y otras verduras, se empiezan a vender en las tiendas o en las misceláneas de los españoles. Entonces nosotros hemos hecho los chiles en vinagre y este chile jalapeño relleno, y se hace famoso como jalapeño por estar enlatado, pero eso no quiere decir que Jalapa sea un chilar o haya sido un chilar. Pero la receta del chile que nosotros conocemos, por ejemplo, en frío, relleno de pollo, de picadillo, de queso, ¿sí es más nuestra o tampoco es algo que pertenece a Jalapa y la región, o a Jalapa? No, es cómo se enlató, cómo se rellenan. Los rellenos empiezan a ser más conocidos por los migrantes, ¿no? Cómo rellenan verduras los españoles en estos recetarios. Encontramos muchas recetas donde los picadillos rellenan verduras, pueden ser calabacitas, chiles poblanos, chiles jalapeños. ¿Dónde se enlatan es en Jalapa. ¿Dónde se mandan al mundo? Es en Jalapa. Eso es cierto. Y como diría el señor Jiménez Guerra,
Pues Jalapa le puso al chile su apellido. Ya. Fíjate, sin quererme salir del tema gastronómico, pero creo que cabe en este momento preguntarte, ¿tú identificarías la identidad, digamos, desde el punto de vista mercadológico incluso, de hablar del chile jalapeño como una identidad de nosotros? No. ¿No? Bueno, no ha sucedido. Tú puedes estar en cualquier parte del mundo y dicen jalapeño, pero no ubican Jalapa. Claro. Entonces, yo creo que lo interesante es retomar que ya se conoce el chile para entonces colgar Jalapa de esto. Es como al revés, ¿no? Sí, es al revés, colgarnos nosotros del chile para que entonces pueda suceder lo otro. Sí, muy bien, mi querida Raquel. Oye, y bueno, cuando hablamos de la gastronomía, el hecho de que tú eres y tienes todo un estudio como antropóloga, como investigadora, ¿de qué manera se fusiona en la realidad aquí en La Hornilla? Es decir, traes todo un bagaje de histórico, cultural, cómo nacen las especies, las hierbas, qué comían los antepasados, cómo va evolucionando a través de la historia la gastronomía, las culturas. ¿Qué pasa cuando tienes toda esa información y cómo lo fusionas al momento de estar acá? No hay fusión cuando cocino, porque cocinar tiene que ver con un acto de remembranza también, con cómo funciona el imaginario, tus emociones, tus sentimientos cuando estás haciendo X. Estoy hablando más allá del acto de hacer algo para llenar el cuerpo, ¿sí? Yo no creo que alguien cuando esté haciendo unos huevos revueltos esté evocando nada, está llenando la panza, va a cocinar para llenar la panza. Sí. Pero cuando haces algo que tiene que ver con la temporada, que tiene que ver a quién le vas a dar lo que vas a cocinar, a quién se lo vas a servir, sí entran muchos elementos que tienen que ver con tu propia historia personal. ¿Quién te cocinó lo que vas a hacer? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo hizo? ¿Qué sabores tiene? Si tienes todos los ingredientes, si la persona a quien se lo vas a dar va a entender lo que estás haciendo. Todo eso tiene que ver en un acto pareciera tan simple como cocinar. Cuando tú me preguntas todo esto que yo, o lo poco que yo he aprendido de las cocineras y los cocineros en el estado, y cómo los fusiono, pues no pienso, no me va a eso. Lo que sí trato es de que, si por ejemplo, voy a hacer un caldo de res, aquí se decía cocido, la receta para Jalapa es cocido jalapeño, que no es más que huesos y carne de res con verduras, siempre chayote, calabacitas, ejotes, a veces zanahorias, col. Y entonces, y plátano, que antes se usaba plátano largo en lugar del macho, hoy la gente usa más macho que largo, porque desconoce el uso de un plátano o el plátano hembra en las comidas de Jalapa. Entonces, cuando yo hago este caldo, que hice ayer o antier, siendo un caldo que yo asocio a la comida de los afrodescendientes, el hueso, en lugar de hervirlo como tal, lo aso primero. Y entonces ya estoy, en esta información que yo tuve, estoy agregando un elemento y una técnica a un caldo que le va a dar otro sabor. Le puse camote porque entonces los camotes también tienen que ver con estas comidas de los afrodescendientes. Jalapa tiene una gran cocina de afrodescendientes que no conocemos. Entonces nosotros tenemos una comida que tiene origen indígena y comida afro y afro. Estas dos raíces están implicadas en nuestra cocina local.
y regional. Entonces, cuando estoy, digamos que yo tengo conciencia de lo que estoy haciendo, sí tiene estas informaciones. O sea, sí existe lo que te pregunto, esta fusión finalmente. Sí, entonces son mezclas. Claro. Entonces, sí tengo conciencia de lo que estoy cocinando. Si es de tal parte, si dónde lo aprendí. Y inclusive si estoy haciendo algo que a mí me dieron de niña, sé que lo puedo mejorar porque puedo tener más ingredientes o uso otra técnica para mejorarla, pero es algo que sustantivamente yo comí de niña, ¿no? Entonces sí hay esto. Toda esta opción. Sí. Y además, evidentemente uno cocina porque se entretiene uno, pero esto que dices es tan cierto. ¿A quién le vas a dar el platillo? ¿Cómo lo va a degustar? Desde que lo estás comprando, preparando, haciendo. Hay toda una cuestión emocional en el platillo. Digo, a quien les gusta la cocina, tú misma dices, ¿cómo lo va a disfrutar la persona? Porque si es algo que te preguntas cuando estás cocinando y eso es maravilloso, esa es la gran riqueza. Como rico es nuestro Veracruz y platicábamos... Bueno, pero a mí me gustaría decirte algo, disculpa que te interrumpa, porque algo que no se está diciendo que va aparejado al acto de comer, cuando estamos cocinando estamos pensando también en la siguiente parte que tiene que ver con la comensalidad, es ¿con quién voy a comer? ¿Qué voy a hablar en ese momento de la comida? Claro. Eso es definitivo. No se cocina per se para llenar, es con quién voy a compartir. La comida es comunitaria, ya sea familiar o ya sea dependiendo del número de familias. La comida es un acto social. Claro. La comida no sabe igual si tú la comes solo que acompañado. ¿Y con quién estás acompañado? Así es. Eso... Lo decía siempre mi madre, que el momento de la mesa, de la comida, no es el acto de comer, sino es el acto de convivir, de disfrutar, de participar las buenas cosas del día, de la mañana, de la noche, en fin, es todo un... Para quien amamos hacerlo es todo un rito diario. La comensalidad es muy importante, es definitiva. Es un acto que también va a permear sensorialmente cuando tú comas algo y a los años evoques ese momento con esa persona y lo que comiste. Claro. Y entonces ahí detona el recuerdo y ahí puedes volver a cocinar queriendo que se parezca, cuando nunca va a ser igual porque todos los momentos son diferentes. Sin duda, maravilloso. ¿Cómo hacer que esto que nosotros hoy platicamos y que lo dices y lo vivo, para que los turistas, las personas de otros lugares de nuestro país, del mundo, estén en Veracruz y tengan esta sensación, estos recuerdos? Veracruz es un estado, y lo platicábamos hace un momento, que tiene solamente en el tema de los tamales, entiendo, más de 400 variedades. Es el mismo maíz, la misma hoja, tal vez los mismos ingredientes básicos y con una diversidad en los sabores, en las texturas, en los colores, en todo lo que la comida nos ofrece. Cuando viene el turista a nuestro estado, se contagia de esto y además es una riqueza que estoy seguro que muy pocos estados tienen esta posibilidad por la gran diversidad. Si hablamos del pescado es exactamente el mismo tema y así muchos platillos. Veracruz es un estado que se debe de vender a través de su gastronomía, Raquel. ¿Y cómo lograr todas estas posibilidades? Bueno, yo creo que la gastronomía forma parte de todo este paisaje que es Veracruz. Veracruz es mar, es costas, son montañas, son manglares, son llanos, son todo. Veracruz es un estado que
que lo tiene todo, definitivamente, y que creo que no se ha sabido explotar desde el punto de vista turístico. Y desde este punto entra el tema de la comida. Bueno, claro que hay ¿cómo decían? Que hay turismo jamaiquero o algo así, porque muchos traen su comida, porque no van a comer lo que en estas tierras se da. Pero son muy pocos y de alguna manera, aunque traigan, van a terminar comiendo aquí. Claro. O sea, todo el que viene aquí tendrá que comer lo que la tierra nos da, o lo que la tierra da. Y en ese sentido, me parece que lo que hace que nuestra comida sea tan buena, tan sabrosa, tan nutritiva, es la diversidad de entornos en los que vivimos. Si a eso agregas que nosotros tenemos influencias de las cocinas originales de los pueblos de Veracruz, tenemos 14 grupos indígenas asentados en nuestro territorio. Si a eso agregas que llegaron en el norte italianos o aquí en el centro de Veracruz, o los chinos y los árabes en el sur, los españoles en todo esto, entonces tenemos una mezcla que da diferentes cocinas. Si a eso agregas que en Veracruz hay gente cálida, hay buenas personas, aún con todo lo que sabemos y vemos, la mayoría es gente buena. Y yo digo, y tengo que hablar de lo bueno de nuestra propia naturaleza, porque eso influye en el tema de la cocina. O sea, nadie hace una comida queriéndole hacer daño a alguien. Yo no conozco a nadie. Claro. Bueno, ahí seguramente, pero yo no conozco a nadie. Le voy a poner no sé qué para que... No conozco a nadie. Claro. Al contrario, todos cuando queremos comer queremos darle lo mejor al que le vamos a dar la comida. Claro. Y eso seguramente también pasa en las personas que cocinan y que cocinamos, independientemente de que sean o no turistas. Pero si nosotros tenemos una capacitación donde nos van a decir que el sabor que vamos a dar, el sazón que vamos a dar a lo que vamos a ofrecer a alguien que viene de fuera y que ese es el recuerdo que se va a llevar de nuestra tierra, seguramente que lo hará mejor. Seguramente, junto con las medidas higiénicas sanitarias o con un buen manejo de alimentos que nos hace mucha falta. Yo tengo muy claro y muy presente que en 1996 recibí un premio en manejo de alimentos. Y en ese manejo de alimentos estaba que había que lavarnos las manos hasta el codo, que había que hacer en el 96 claro. Que había que ponernos un cubrebocas para cocinar y todo eso tiene 25 años y bueno, ahora esta pandemia vino a sacar que debíamos hacerlo cuando desde hace 25 años sabemos que debemos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque no ha habido una capacitación, porque no ha habido las políticas públicas en términos de sanidad que promuevan, que difundan, que capaciten, que sean normativas, o sea, que se apliquen. La gente lo sabe y no lo hace, porque siempre ahí vivimos como en el disimulo, ¿no? Y esto tiene que ver, no en la comida precisamente, pero sí tiene que ver con que pareciera que lo mejor es lo que viene de fuera, pareciera que lo mejor es lo que nos enseñan algunas escuelas de gastronomía donde elogian las técnicas de los franceses y no las nuestras, las básicas, las de raíz, las de nuestros pueblos. Entonces creo que este es un momento en que hay que revertir cuál es la mejor comida, la comida vanguardista en este momento. Es la cocina tradicional. ¿Por qué? Porque vamos a consumir el producto local.
Claro. Todo lo que tenemos en Veracruz, hierbas, frutas, verduras. La mejor cocina es la que está en el lugar donde se consume, lo que está de temporada, lo que produce esa región, lo que hacen las cocineras o los cocineros, que no hemos sido capaces, entonces me incluyo, de hacer que en los restaurantes estén en la carta nuestros propios platillos y que haya más enchiladas suizas que tacos con quelites, por decir algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Creo que eso es algo que tendríamos que hacer y que sería, sin lugar a dudas, un punto importante de atracción turística. La gente que viaja quiere cosas originales, no quiere comer lo mismo aquí que en el lugar de donde viene. La gente que viene quiere conocer a la gente al lugar donde va. Y la mejor manera de conocerles a través de la comida. Sin duda alguna. Ahora que déjenme que les cuente un poco, estamos conformando, ya se conformó el Consejo de Turismo de Veracruz, de Cultura y Deporte, Consejo de Turismo, Cultura y Deporte del Estado de Veracruz, y justamente una de las actividades madres que vamos a hacer es a través de diversas mecanismos, estrategias, es enriquecer esta parte que tú nos cuentas, nos comentas, y que además justamente es lo que hoy necesitamos, lo que hoy hacia donde está, sí tal vez la tendencia, pero también el sentirnos orgullosos, el sentirnos grandes por esta posibilidad. Como bien dices, en lugar de ir a pedir unas enchiladas suizas, pedir unos tacos de quelite, o el tema de los hongos, o el tema de tantas y tantas cosas, que estaremos haciendo un trabajo, porque es muy padre y sin duda enriquecedor que esto se quedara en una charla. Hay que llevar las cosas de la plática a las acciones. Y justamente es algo que ya les iremos platicando poco a poco y ustedes se irán dando cuenta con una gran diversidad de eventos. Entre otros, está algo que tú tienes por ahí muy padre del encuentro de cocineras indígenas tradicionales. ¿Ese es el nombre o me equivoco? Encuentro de cocineras tradicionales del estado de Veracruz, que sin duda va a ser un evento único y que todo este conocimiento, este recorrido que has hecho tantas veces, nos dará la posibilidad de ir a descubrir esto, porque, insisto mucho, está padre que lo veamos en un programa de televisión, que lo platiquemos, pero hay que hacerlo, hay que llevar a estas personas que hoy nos hacen favor de acompañarnos, llevarlos a la mesa con toda esta riqueza y de esta manera también poder ir construyendo el desarrollo turístico de nuestro estado que tanta falta le hace y que tantas riquezas tenemos, por supuesto en lo gastronómico, pero también en lo artístico y en tantas y tantas cosas, ¿no, Raquel? Sí, no es un tema romántico, más bien es un tema muy difícil porque el consumismo nos ha llevado a otros niveles sensoriales también. Un niño ahora come muchas cosas que tienen mucho limón, ahora todo le quieren poner limón. Hemos deformado mucho nuestro paladar y nuestro gusto por comer cosas industrializadas, procesadas, y eso ha hecho que no paguemos más además, y que esta economía haga que los verdaderos productores no estén dejando de producir también. ¿Por qué? Porque su producto o está mal pagado, no está bien comercializado y está dejando de consumirse. Claro. Ese es el tema que va junto con esto, porque sí, también pueden estar los productos, pero ya nadie los conoce. Así es. Y no sabe comerlos, es decir, o cómo cocinarlos. Es a través de esta delicia, de esta magia y de todo lo que hoy hablamos,
esta parte fundamental que Raquel dice, es también llevar actividad económica y desarrollo económico a estos productores, a estos hombres del campo, a estos hombres de las granjas, a todos estos hombres que crean ganado, en fin, tantas y tantas cosas. Entonces, si se dan cuenta, esto hace todo un enlace, y Raquel también, como empresaria que ha sido durante muchos años, también tiene claro. Entonces, Raquel, pues estamos a punto de terminar. Yo quisiera saber si quieres comentarnos algo más, agradecerte esta oportunidad. Yo tengo la suerte de platicar mucho contigo y eso me encanta, pero seguramente los televidentes no, y ahora que te escuchen seguramente quedarán con un muy buen sabor de boca, Raquel, pero algo Ojalá. más que quisieras tú comentar. No, al contrario, agradecerte que hayas venido al taller, que conversemos de cosas que son sustantivas. Comer es sustantivo. Comer a partir de nuestras raíces más en términos de identidad, revalorar lo que tenemos, reconstruirnos en esos términos. Nos hace mucha falta sentarnos a la mesa. Veracruz es una gran mesa. Pues qué gusto, Raquel, muchas gracias por habernos recibido en este gran espacio, el taller de Acuyo. Además, busquen a Raquel en sus redes sociales. ¿Cómo estás en tus redes? Acuyo Taller. Acuyo Taller, para que además vengan a aprender aquí cosas maravillosas. Ya conocieron un poco más de Raquel, contáctenla ahí a través de Facebook. Y bueno, pues gracias, amigos de Al Calor Empresarial, un espacio de Al Calor Político. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Pues por hoy llegamos al fin de este capítulo. Seguir escuchando, aprendiendo y conociendo lo que hacen las grandes mujeres y hombres de Veracruz en el tema empresarial, cultural, económico, deportivo de nuestro estado es tarea fundamental de Al Calor Empresarial, este espacio del calor político. Nos vemos en esta tercera temporada. Hasta la próxima.